La palabra de Dios se va a encontrar en el libro de Lucas capítulo 24, verso 1 en adelante. Si lo tienes ahí en tu Biblia o está en la pantalla, vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué hermosa palabra esta. Aquí vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debiéramos entender cada uno de nosotros, los que somos creyentes, los evangélicos, los cristianos, es que en nuestra teología o en nuestra doctrina, si Él no resucitó, todo lo que nosotros predicamos o hablamos no tendría validez. El evangelio no serviría. Es por eso que muchos se levantan, y a lo largo de los años de la historia se han levantado a decir que el cuerpo lo robaron o el cuerpo lo llevaron a otro lado. Es más, si tú vas hoy a Jerusalén, te vas a encontrar con que hay dos tumbas. Para que te des una idea de lo importante que es para el enemigo tratar de borrar este gran hecho. Pero hoy yo vengo a decirte a ti y a mí que estamos en este lugar, que Jesús resucitó. Él resucitó, Él vive. Esa tumba está vacía en el día de hoy. Y no porque se lo robaron o no porque se lo llevaron a otro lugar, sino porque Él resucitó. Él fue levantado de los muertos y Él fue ascendido al cielo. Si hay algo que tenemos que entender, es que Jesús vino, murió, resucitó y ascendió. Esas 4 palabras son el fundamento del evangelio, son el fundamento del cristianismo, y nadie nos puede sacar de esa gran verdad. La palabra es la verdad. Diga conmigo: es la verdad. Es la verdad. La palabra es la verdad. Cuando la creemos, como hablábamos ayer, esas palabras se tornan en espíritu y se tornan en vida en cada uno de nosotros. Mientras leía esta escritura, el Señor hablaba a mi corazón de algo muy importante. Allí en el verso 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. El poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan inmenso, que Él puede remover todas las cosas. Y quizás para estas mujeres que fueron al sepulcro a ver a Jesús, ellas fueron a llevarle perfumes, ellas fueron a traer aromas, especias para que el cuerpo tuviera buen olor. Pero cuando llegaron allí, dice que la piedra estaba corrida. Y sabes, cuando yo leí esta palabra, me acordé automáticamente de Lázaro. Cuando Jesús mandó a remover la piedra, corran la piedra. Y dice la palabra que Él le dice: Lázaro, levántate, ven fuera.
Y ahí algo ocurrió. Ya conmigo, algo ocurrió. La Biblia no lo expresa, pero yo creo, y es así, y tengo certeza de que el soplo del Espíritu Santo vino sobre Lázaro. Ese soplo que vino sobre Adán en el principio, dice que sopló el Espíritu Santo y se levantó Adán, le dio vida. El Espíritu de Dios también le dio vida a Lázaro. Pero mientras leía esta palabra, se me ocurrió pensar, ¿y quién movió esa piedra? ¿Quién removió la piedra? Yo creo que el soplo del Espíritu removió la piedra. Y ese mismo Espíritu entró otra vez en Jesús. Porque Romanos 8, capítulo 11 dice que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que nos va a vivificar a cada uno de nosotros. Ese fue el Espíritu, el soplo que levantó a Jesús de esa tumba. Yo no sé cuál será hoy los obstáculos que tenemos a veces en la vida. Pero si el Espíritu Santo fue capaz de remover una gran piedra, si el Espíritu de Dios fue capaz de levantar, a resucitar a un muerto, no va a ser capaz de restaurar tu situación. Hoy yo vengo a decirte, Dios va a remover esas cosas que están en tu mente. Dios va a remover esas cosas que están en tu corazón, esas fortalezas muchas veces que se levantan en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo las remueve. ¿Para qué? Para que te vuelvas a acomodar en la presencia de Dios. Estas mujeres fueron sorprendidas. La piedra se había removido. La piedra no estaba como antes. Seguramente habían venido varias veces, pero ese día dice que la piedra estaba corrida. Habían dos personas ahí que le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Todavía no se daban cuenta de lo que estaba pasando, porque en otro relato de la Biblia, en los otros evangelios, dice que María y le pregunta: ¿pero dónde está? ¿Dónde lo llevaron? Ella pensaba que estaba hablando con el hortelano, el que trabaja en el cementerio. Nos estaba dando cuenta que estaba hablando con un ángel. Que estaba hablando con un ángel. Y saben, esta palabra tocó mi corazón. Esa pregunta: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? El Señor me llevó automáticamente, porque muchas veces en nuestro corazón está esa pregunta: ¿a dónde lo buscamos? ¿A dónde estás buscando a Dios? ¿A dónde estás buscando a Jesús? Y el Señor me llevó a la palabra. Mira, allí en el libro de Hechos, capítulo 17. Es una palabra conocida que leía hace unos días atrás en una prédica. Pero Hechos 17, verso 24, mira lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir ahí? Está dando a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Le ha prefijado el tiempo a las personas y a las generaciones. Y muchas veces nosotros tratamos de buscar a Dios de una manera natural. Tratamos de buscar a Dios en el lugar donde a nosotros nos parece que Él pueda estar. Y Él no está donde a ti te parece que Él pueda estar. Él no se encuentra donde a mí me parece que Él pueda estar. Él es Dios soberano, Él es Dios grande, Él es Dios todopoderoso. Por eso aquí Pablo le expresa: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. A veces nosotros creemos porque hicimos algo
Él se va a agradar. O porque hicimos algo de bien, Él se va a sentir contento conmigo. Él no necesita nada de nadie. Él es mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Él es mucho más soberano de lo que tú y yo podemos entender. Él es Dios grande y todopoderoso. Si dice su palabra que el mundo, el universo entra en el hueco de su mano, ¿te puedes imaginar la grandeza del Dios que adoramos? La grandeza del Dios que exaltamos. Y mientras leía esta palabra, dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Muchas veces lo tratamos de encontrar en lugares o momentos equivocados. Él es Dios. Lo queremos tratar de encontrar en una figura. Lo queremos tratar de encontrar en una persona. Lo queremos tratar de encontrar, no sé, en un movimiento. Lo queremos tratar de encontrar a Él quizás, no sé, en una nueva moda. Y yo quiero decirte que Él es mucho más que todo eso. Él es Dios. Si entendiéramos lo que significa Dios. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Sabe? Yo me he dado cuenta de algo en este tiempo, que muchas veces agarramos la Biblia y la tratamos de interpretar con nuestra propia mente. Y jamás vamos a entender la palabra con nuestra propia mente, a nuestro propio parecer. La Biblia se lee y se interpreta. Esto me lo dijo él un día orando. La palabra se interpreta pensando como él piensa. Cuando yo leo la palabra y lo veo con ojos como si Él estuviera diciéndome quién es, te cambia toda la perspectiva. Porque nosotros limitamos la palabra de Dios. Tu pensamiento limita la palabra de Dios de quién es Él. Pero cuando empiezas a leer la palabra de Dios y te estás dando cuenta y lo lees como si fuera Él, tu vida cambia. Tu vida es transformada. Por eso yo puedo entender a un Josué que levanta sus manos y dice: Señor, te pido que el sol siga, que el día no se acabe. ¿Te das cuenta del conocimiento que tenía Josué? Él había entendido la palabra como la pensaba él, no como la pensaba Dios, no como la pensaba él. Le dice: Señor, que el sol se detenga en Gabaón. Y el día se detuvo. ¿Por qué? Porque hizo una oración conforme al corazón de Dios. Yo no sé cómo son tus oraciones. Yo no sé cómo tú tratas de leer la palabra o interpretar la palabra. Pero el Dios que yo he entendido a través de la palabra es un Dios grande. Es un Dios poderoso. Por eso es que muchas veces chocamos con diversas personas, porque algunos dicen: pero un ejemplo. Algunos me dicen: pastor, ¿y si compramos este lugar donde estamos? Sí, está lindo acá, pero ya está lleno. Hoy está lleno. Hay 250 personas acá sentadas, está lleno. Dios quiere alcanzar Bariloche. Pensemos como Él piensa. Pensemos como Él piensa. Por eso yo estoy pensando en una cuadra. No estoy pensando en 20 por 30, sino en una cuadra. Señor, dame una cuadra. Yo quiero una cuadra completa, Señor. No para mi gloria, no para el ministerio, sino para que muchas almas se conviertan y vengan, escuchen el evangelio de salvación. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No busques en cosas naturales al que todo lo puede. No busques en cosas pequeñas al Dios más grande de la historia, que no hay nada que pueda igualar su grandeza y su poder. No hay nadie que pueda ser tan grande como Él. No busques a Dios en cosas naturales. Búscalo en la grandeza, búscalo en lo infinito. Mira, por eso lo sacó de la perspectiva Dios a Abraham. Le dice: sal de tu tienda, sal y mira las estrellas y cuéntalas si puedes contar. Le estaba mostrando el Dios quién era Él.
No un Dios de una tienda, no un Dios de estar ahí cabeceándose. ¿Lo podré lograr o no lo podré lograr? Sal de esa tienda y mira y trata de contar las estrellas. Agarra la arena y trata de contar la arena que hay en una playa. Así soy yo. Así soy yo. Hoy yo quiero que a través de esta palabra abrirte la perspectiva y que entiendas quién es Dios. Que entiendas quién es Él. Él nos puede dar cosas mucho más abundantes de lo que llegamos a entender o podemos pensar. Él nos puede dar cosas mucho más abundantes. Dice la palabra de Dios que Él resucitó. Él resucitó. La palabra resurrección significa levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Significa derrotar la muerte. Él resucitó, Él derrotó la muerte. Ahí no hay nada que lo pueda limitar, ni la muerte. Nada lo puede limitar al Señor. Él es Dios todopoderoso, Él es Dios grande, Él es Dios infinito. Mira, quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Mira lo que dice allí en el libro de Juan. Perdón, antes de ir a Juan, en Hechos 17, mira lo que dice la palabra. Si seguimos leyendo, dice, en el 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero mira lo que dice ahora: pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando escucharon que Jesús resucitó, cuando escucharon el mensaje de salvación de Pablo, que les dijo, mediante aquel que fue levantado entre los muertos, ustedes también serán resucitados en un día postrero, se burlaron de Él. Y otros dicen: ya vamos a hablar de este tema otra vez, como diciéndole: ya te vamos a escuchar a ver si es verdad lo que tú dices. Pero hoy yo vengo a decirte en esta tarde, y mira, y hablando de esto, lo que dice allí en Juan capítulo 11, verso 25. Le estaba hablando Jesús con Marta cuando Lázaro estaba muerto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo vengo a preguntarte esta misma pregunta, iglesia: ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Crees que Él venció a la muerte? Porque esta palabra y el ser cristiano y el caminar en el Evangelio es para los que creen. Si tú lo crees esto, yo vengo a decirte que esta palabra es para ti en este tiempo. Necesitamos creer. Marta todavía no se daba cuenta con quién hablaba. Marta todavía no se daba cuenta con quién estaba, porque le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y Jesús se pone a llorar y dice: Marta, no entiendes nada todavía. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto conmigo va a resucitar. Va a resucitar. Jesús sabía el poder que había en Él. Jesús sabía que el Espíritu de Dios estaba con Él. Y además me atrevo a decir que Él fue gozoso en la cruz porque sabía que estaba el Espíritu de Dios con Él y que no le iba a dejar.
Jesús había experimentado esto cuando se encontró con la viuda de Naín. Esa mujer que estaba allí en esa ciudad de Naín, pero dice que iba con su hijo, ya lo iban al cementerio y se encontró con Jesús cara a cara. Y Jesús lo resucitó, lo levantó, el soplo del Espíritu estuvo sobre el hijo. Resucitó. Ese mismo soplo vino otra vez sobre Lázaro. Y Lázaro se levantó. Es por eso que pedimos el soplo del Espíritu en este tiempo. Porque el soplo del Espíritu no tan solo nos puede levantar físicamente. Piensa esto, hoy analizaba esto. Si el soplo del Espíritu pudo levantar a alguien que estaba muerto, sin vida, ¿cuánto más el Espíritu Santo nos va a soplar sobre nosotros y va a restaurar un matrimonio? Y puede restaurar una sanidad, y puede restaurar un proyecto económico, y puede restaurar una vida de depresión. ¿Cuánto más si el soplo del Espíritu puede levantar algo que está sin vida, lo puede resucitar? ¿Cuánto más no lo podrá hacer con cada uno de nosotros? Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que nos va a vivificar, que nos va a levantar. Es por eso que tenemos que creerle. Porque un día como hoy Cristo resucitó. Un día como hoy Él volvió a vivir. Y fue tan impactante este momento que dice la palabra que los que estaban en los sepulcros se levantaron también. Los muertos que estaban en el cementerio se volvieron a levantar también. La Biblia no lo relata muy bien, pero trato de imaginarme. Volvió a aparecer un padre, volvió a aparecer una madre que estaba muerta, volvió a aparecer un abuelo, volvió a aparecer un hijo caminando entre las calles. Porque el poder de Dios fue tan grande que hasta los que estaban muertos a los costados se levantaron. Se levantaron. Y eso es lo que trata la humanidad. Eso es lo que trata el enemigo de borrar. Y quiere decir que Dios no existe y que el cuerpo ha sido robado. Yo quiero decirte, ese cuerpo no fue robado. Ese cuerpo fue soplado por el Espíritu Santo. Ese cuerpo se levantó. Ese cuerpo estuvo 40 días sobre la tierra. Allí los discípulos vieron sus manos clavadas, vieron sus pies clavados, vieron su costado, vieron su cuerpo y lo vieron ascender al cielo. Ese es el poder de Dios que predicamos. Es una verdad, es una realidad. Y aunque el mundo trate de decir lo contrario, los milagros van a seguir pasando. Aunque el mundo trate de decir lo contrario, aquellas personas que han sido levantadas, resucitadas, dicen que han visto a un Dios todopoderoso, un Dios glorioso. Aunque el mundo trate de decir lo contrario, nadie nos va a poder sacar lo que sentimos en nuestro corazón. Porque lo que tú sientes al venir a la casa de Dios o cuando entregaste tu vida al Señor es algo que la ciencia no lo puede explicar. Es algo que un médico no lo puede explicar. Solamente lo sientes tú en tu interior, de que tienes la convicción de que eres hijo de Dios. Eso no lo puede hacer ni una ciencia, nada. Lo puede hacer el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Es por eso que Él resucitó. Y con Él resucitaron todas las cosas. Y con Él fuimos todos atrás de Él. Porque fuimos creados hechura suya. Somos hijos de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. En esta tarde quiero que tomes conciencia del Dios que adoramos. Quiero que tomes conciencia del Dios que exaltamos. Quiero que tomes conciencia de ese Dios que te llamó un día estando perdido en pecados, estando perdido en tantas cosas malas. Él salió a tu encuentro, Él te llamó, como lo hizo con Pablo cuando iba camino a Damasco a perseguir, a meter presos a los creyentes, a matarlos. Pero un día apareció esa voz en el camino que hizo que Pablo caiga de rodillas y quedó ciego. Él dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón. Y dice que esa voz le cambió la vida. Yo no sé si a Pablo le habrán hecho el bautismo. Yo no sé si a Pablo le hicieron la confesión de fe. Por esa voz le cambió la vida. Esa voz cambió de rumbo. Pablo iba para un lado. Cuando escuchó la voz, volvió a hacer otro camino para él. Volvió para otro lado. Esa voz le cambió la vida.
Y por eso me gusta, porque allí en Romanos 8:28, cuando Él está hablando, dice: ¿qué me va a separar del amor de Dios? Angustia, persecución, hambre, peligro, espada, cuchillo. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo lo había entendido, Pablo lo había visto, y eso le había cambiado la vida. Le había cambiado la vida, la resurrección de Cristo. Si tú la puedes entender, yo te puedo asegurar que tu vida va a cambiar, que vas a empezar a ver las cosas de una manera diferente, de una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva como Él lo piensa. Cuando tú te pones en la posición de Dios a pensar como Él piensa, tus problemas se ven pequeños, tus problemas se ven chiquitos, tu frustración se ve pequeña. La dificultad que puedas estar pasando, si la miras con la perspectiva de Dios, puedes decir: esto lo hago en un instante. Es lo que le pasó allí a los discípulos. Ellos habían caminado con Jesús, pero todavía no lo entendían. Es por eso que cuando Jesús fue crucificado, quedaron solamente las mujeres. Hasta Pedro se fue, hasta Pedro lo negó. Pero una vez que vino el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos, dice que esa venda salió de sus ojos y entendieron con quién habían caminado. Por eso Juan allí le dice: nosotros le vimos, nosotros le palpamos, nosotros le conocimos y decimos que es verdad. Cuando sus ojos se abrieron a través del Espíritu de Dios, lo metían en la cárcel, los azotaban y seguían predicando el Evangelio de Dios. Qué bajo que ha caído el Evangelio en este tiempo hoy. Porque si hoy no saludás a alguien: no voy más a la iglesia, no me saludaron. No me siento cómodo, no predican lo que yo quiero escuchar, no voy más a la iglesia. No canta la canción que a mí me gusta, así que me voy de la iglesia, no sirvo más a Dios. Eso no es valorar la cruz de Cristo. Eso no es valorar lo que hizo Dios por nosotros. A veces nosotros nos ponemos mal por cosas que no funcionan. Yo me acostumbré a orar y a adorar con música de fondo, así de adoración, y me encanta. Y un día Gabriel no vino y no hubo música, estuvimos orando así nomás. Y yo estaba ahí medio enojado, orando a Dios. Y de repente escuché esa voz acá que me dijo: Rubén, Juan cuando estaba orando en la isla de Patmos no había ningún equipito de música ahí. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel no había música. No había. Cuando Pablo estaba por ser decapitado en la cárcel no había una musiquita de fondo. No había butacas. No había una pantalla. No había una orquesta. Pero había algo que sustituía todo eso. Cuando Daniel estaba en el foso de los leones, no había guardia, no había nada. Seguramente estaría clamando asustado ahí. Pero había algo más poderoso que todo eso. Era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. Un día mi papá me contó que en los años 60 en Chile andaban por Palenas y en los campos al sur de Chile predicando, y se iban caminando y caminaban 20 kilómetros o muchos más kilómetros para ir a una reunión. Y después a la noche volvían con mi abuelo y mi abuela con el acordeón caminando, sin auto, sin nada. Y hicieron dedo y un camión de leña los agarró. Y dice que iban arriba de los 2 palos de leña, mi abuela, mi abuelo, mi papá cantando.
escuchando y con el frío, mirando las estrellas, y de repente empiezan a escuchar: cuando el ángel pase lista, cuando el ángel pase lista, cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre yo responderé. Y mi papá le dice a su papá, mi abuelo: ¿escucha usted? Sí, yo estoy escuchando. Mamá, ¿escuchas lo que estoy escuchando? Sí, estoy escuchando. Ahí no había una orquesta, no había una butaca, había unos palos de leña a las 2 de la mañana, pero iban con la presencia de Dios. Que eso no se puede sustituir, no se puede cambiar por nada. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde lo buscas, iglesia? ¿Dónde lo buscas? Queremos sustituirlo. La iglesia de hoy lo quiere sustituir con cosas. Pero mientras la palabra, la Biblia nos habla de que ellos tenían un evangelio puro, de que ellos tenían al Espíritu Santo y con eso ya le bastaba. Con eso ya era suficiente. Felipe no tenía una iglesia, no tenía nada, pero predicaba el evangelio y era transportado en el Espíritu. Imagínate el nivel de espiritualidad que tenía. No se había corrompido con el sistema. Elías caminaba solo, vivía en el monte Carmelo, imagínate. La Biblia no lo expresa mucho, pero seguramente él vivía solo, andaría cazando, imagínate. Pero cuando él bajaba, oraba, hacía descender fuego del cielo. En este tiempo necesitamos encontrarlo de verdad. Él vive, Él vive. Yo quiero que en esta noche te vayas entendiendo que Él vive y es más real que la persona que tú tienes a tu lado. Es real, más real que yo que te estoy predicando. Él es más real que todo esto. Porque Él es el que está obrando ahora en tu corazón. Si sientes punzadas en tu espíritu, no es Rubén, no es el lugar donde estás. Es el Espíritu de Dios que está en tu vida, tocándote, abrazándote, haciéndote arder por dentro. Es el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu Santo que quiere soplar para darte vida. Quiere soplar para darte vida. Si estás muerto espiritual, Él quiere soplar para darte vida. Es el Espíritu de Dios que quiere estar sobre ti. Quiere estar sobre ti. Es por eso que muchas veces eres incomprendido. Nadie te comprende. Porque si tienes a Dios en tu corazón, la gente no te va a entender. No te va a entender. Muchas veces vas a sentir el celo de Dios por cosas que ves que están pasando y no te van a entender. ¿Por qué? Porque los naturales no entienden las cosas espirituales, le parecen locura. Pero nosotros que hemos creído a Dios, bendita locura en la que creemos, bendita locura en la que hemos creído, en la que nos hemos rendido, entregado. Lo que para el mundo, dice Gálatas, para los sabios parecía algo incomprendido, para los ricos era algo incomprendido. A Dios le plació en su misericordia darnos esta honra de predicar el evangelio a los pobres, a los humildes, para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. A ti y a mí, para avergonzar a los sabios, el poder del evangelio. Así que en esta noche abrázate el evangelio. Abrázate a esta resurrección divina. Abrázate a Cristo. Él es más real de lo que tú te puedas llegar a entender o imaginar. Él es mucho más grande de lo que tú lo estás midiendo. Él es mucho más grande. Hoy empieza a pensar con el corazón de Él como Él piensa. Empieza a pensar como Él quiere hacer las cosas y te vas a sorprender. Porque vas a descansar en Él. Descansa en Él. Cuando alguien está con ansiedad, cuando alguien está con estrés, cuando alguien está con depresión. Hoy entendí algo muy importante. La depresión es lo que no se pudo restaurar en el pasado. La depresión son las cosas que te pasaron en el pasado, no las pudiste sanar.
cosas con la familia, falta de perdón, abuso. Y por eso viene la depresión, te sientes deprimido. El estrés es lo que te está pasando ahora. No das con la vida, no te alcanza la vida, no te alcanzan las horas para terminar la semana, el día, y tienes estrés. La ansiedad es por lo que anhelas y deseas por el futuro. Y no nos damos cuenta con quién caminamos. Vivimos con depresión, vivimos con estrés, vivimos con ansiedad. Y no nos damos cuenta que la palabra de Dios, Jesús les dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprende a descansar en Dios. Aprende a descansar en Él. Aprende a descansar en Él, confía en Él. No te preocupes por el mañana. Jesús dijo: no te preocupes por el mañana. Si las aves tienen su alimento, ¿cómo Dios no te va a dar el alimento a ti, que Él te creó, te formó y te dio propósito de vida en este tiempo? Vivimos angustias. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? No busques más a Dios entre los muertos, porque Él vive. Él vive. Las cosas muertas son innatas, no tienen vida, no dan fruto. No busques a Dios ahí, búscalo, porque Él vive en cosas donde dan fruto. Búscalo ahí, porque ahí lo vas a encontrar. Ahí lo vas a encontrar. Hoy vengo a decirte, avivamiento, Él resucitó, Él vive, y con Él todos vivimos. Él no es Dios de muertos, es Dios de vivos, dice su palabra. Necesitas creerle. Los atenienses se burlaron. Los atenienses estaban buscando otras respuestas, pero nosotros le creímos, nosotros le creemos. Y vas a ver los beneficios de la cruz, los beneficios de que Él resucitó, de que le hayamos creído. Sigue creyendo en Dios por cosas poderosas, porque Él vive. Decirle a tu hermano que está a tu lado: Él vive. Él vive. Él vive. A que está atrás tuyo, decirle: Él vive, hermano, Él vive. Él vive, Dios vive. Aleluya. Y si Él vive, te puede sorprender en cada instante. Si Él vive, te puede sorprender en cada momento. Los muertos no pueden sorprender a nadie. Los dioses de madera no pueden sorprender a nadie. Las estatuas de madera, de cerámica, no pueden sorprender a nadie. Aleluya. Pero el Dios que exaltamos sí nos puede sorprender, sí nos puede contestar, sí te puede responder, porque es Dios vivo. Es Dios vivo. Aleluya. Y en esta noche Él va a derramar de su gloria. El soplo del Espíritu va a venir sobre tu vida. El soplo de Dios viene sobre tu vida hoy. Aleluya. Así como vino con Lázaro, así como vino con el mismo Jesús, así como vino sobre el hijo de la viuda de Naín, así como vino sobre Adán, va a venir sobre tu vida para levantarte. Así que yo quiero invitarte a que pases aquí adelante. Ven, ven. Ya hay proyectos muertos, ya hay cosas que han sido quizás sepultadas por otras cosas. Hoy Dios las vuelve a la vida, hoy Dios las vuelve a levantar, porque Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. El soplo del Espíritu viene sobre tu vida para ayudarte, para traerte esperanza. Aleluya. Sopla. Sopla sobre mí. Oh, sopla, sopla. Sopla sobre mí. Sopla, Señor. Cántalo. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí.